desconocido, lamentablemente, y es necesario que la gente, la ciudadanía, conozca de qué se trata, porque es una lucha por la independencia, una lucha de la que los peruanos conocemos bastante. Voy a pedirle, porque ha venido acompañando al embajador, a mi querido colega Ángel Sánchez Dueña, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, luego de saludarlo, para que lo presente. ¿Qué te parece, Ángel? Muchas gracias, Carlos. Y nosotros, la Federación de Periodistas del Perú, en el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, hemos visto conveniente invitar al embajador Ali Salem a que nos acompañe en esta gira por el norte del país. Hemos visitado ya la zona de Ascope y ahora estamos en Trujillo, en donde se están haciendo una serie de exposiciones conjuntamente con el colega periodista Gary Ayala, experto en estrategias comunicacionales. La Federación de Periodistas del Perú, dentro de sus principios de defensa no solamente de la libertad de expresión, la libertad de prensa, sino también en defensa de todas las libertades consagradas en nuestra Constitución y en los diferentes tratados internacionales al cual el Perú está suscrito y en el cual justo todos los países a nivel internacional defienden. Hemos visto y estamos completamente comprometidos en difundir esta causa que es completamente justa, es una causa humanitaria que la población nacional y a nivel gubernamental debemos empujar para que nuestras opiniones y nuestras corrientes se inclinen para ayudar a salir a este pueblo del dominio que tiene actualmente por parte de Marruecos y de la complacencia de muchos países para no actuar en defensa pues de esta población que está siendo afectada gravemente con una serie de torturas y atentados contra sus vidas. Gracias, Ángel. Señor embajador, bienvenido. Muchas gracias. Está usted en territorio libre. Muchas gracias. De eso estoy seguro. Sí, no, claro, de todas maneras. Desde 1975, en que Marruecos invadió el territorio del Sahara, el pueblo que usted representa, o sea, el pueblo saharaui, está en lucha por su libertad. ¿Cómo podía explicarnos el hecho? Porque ustedes fueron colonia de España y Marruecos invade, ¿no? Y España finalmente no lucha, sino consiente. Y entonces, ¿cómo es que se desarrolla este fenómeno social en esa zona de África? Usted lo ha resumido muy bien. ¿Sí? ¿Le parece? El Sahara fue colonia española y que en el año 75 España se retira del territorio sin llevar a cabo ¿Se retira sin combate, Manuel? ¿No combate? No, después de 2 años de combate con la resistencia saharaui, el Frente Polisario, que es el movimiento de liberación del pueblo saharaui, que se había formado en el año 73 y estuvo en lucha armada contra la presencia española hasta 1975. Año en que España, coincidiendo con la muerte de Franco y la transición en española, se retira del territorio, se firman los acuerdos tripartitos de Madrid, en el que Marruecos, en lugar, invade el Sahara, ocupa el territorio saharaui. Entonces, coincidiendo con esa fecha, se proclama la República Árabe Saharaui Democrática. Pero, perdón, mi embajador, sí. Llama la atención. Si España tenía un dominio de carácter colonial sobre ese territorio, ¿cómo es que tolera que venga una potencia extranjera como es Marruecos y lo desplace? ¿O fue un acuerdo político, una decisión? Fue un acuerdo político, realmente no era la posición oficial del gobierno español en la época, porque España estaba defendiendo el proceso de autodeterminación a nivel de las Naciones Unidas. Pero fue un acuerdo entre el gobierno de turno en ese momento, aprovechando ese vacío de gobierno en España, que firmaron los acuerdos con Marruecos. Fue un acuerdo entre el jefe de gobierno español, en ese momento, Arias Navarro, con el rey Hassan II. ¿Eso ha sido en la época de Franco? Los últimos días en que murió Franco. En que murió Franco, ¿no? Ahora, ¿cuál es el papel que en realidad está cumpliendo Naciones Unidas frente a este problema? Hay un plan de paz que se ha elaborado por las Naciones Unidas conjuntamente con la Unión Africana para celebrar el referéndum en el Sáhara Occidental, por el cual el pueblo saharaui podía decidir sobre su futuro.
Entonces hay una presencia de Naciones Unidas, una misión de Naciones Unidas, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, conocida por las siglas de MINURSO. Esa misión se presentó en 1991, cuando era secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, y era el propósito de celebrar el referéndum en 6 meses, o sea, quiere decir que el referéndum debería haber celebrado al principio de 1992, y estamos a 22 años de espera. Entonces, eso se debe a que Marruecos, viendo que va a perder el referéndum por el tema, porque intentaban manipular el censo electoral, y la Comisión de Identificación de Naciones Unidas no lo consintió, entonces se echó atrás y dijo que no va a aceptar el referéndum. Y a partir de ahí hemos entrado en un proceso de negociaciones auspiciado por las Naciones Unidas hasta la actualidad para desbloquear ese proceso de referéndum, que en el momento se encuentra estancado debido a esa negativa de Marruecos y esa falta de voluntad del gobierno de Marruecos para cumplir con sus promesas que había dado a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional para la celebración del referéndum. Entonces, en esa situación en que está la situación actual. ¿Qué representatividad tiene la República Árabe Saharaui? ¿Ha sido reconocida como nación en Naciones Unidas? Sí, la República se proclamó el 27 de febrero de 1976, coincidiendo con el último día oficial de la retirada española como potencia económica. A partir de ese momento hasta la actualidad es reconocida para más de 85 países en el mundo. Es miembro de la Unión Africana, que es la organización que agrupa a todo el continente africano, es como la UEA en este hemisferio. Y Marruecos fue expulsado de esa organización. Es el único país africano que no es miembro de la organización debido a que está violando la Carta de la Unión Africana y la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, la República Saharaui es miembro en esa organización. Es un Estado reconocido por 85 países en el mundo. Tiene relaciones diplomáticas con muchos países. A nivel de América Latina tiene embajadas en muchos países, desde México hasta Uruguay. ¿El Perú también? El Perú reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática en 1984, coincidiendo con el gobierno de Belaúnde Terre. Entonces, en el año 86, coincidiendo con el primer gobierno de Alan García, se acreditó el embajador saharaui en Lima, que tenía sede en Caracas en ese momento, que cubría varios países de la región. Pero desgraciadamente en 1996, coincidiendo con el segundo periodo de gobierno de Fujimori, Perú suspendió sus relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui de una manera unilateral, sin que hubo ninguna motivación, o por lo menos no se ha explicado a la parte saharaui el motivo por el cual en la época de Fujimori, ¿no? En el segundo gobierno de Fujimori, o sea, en el año 1996. Y hasta el momento estamos en ese proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Perú. Estamos trabajando el tema. Y eso ¿Qué posición tiene el actual gobierno del presidente Humala respecto a...? El presidente Humala tiene en su plan de gobierno de las elecciones pasadas, figura en su plan de política internacional el tema saharaui. Y estamos en ese proceso, en ese contacto para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Esperamos que esto se pueda. ¿Cuál es el papel, embajador, que frente al problema de la República Árabe Saharaui tienen las grandes potencias occidentales y orientales? Porque vemos que en el tema de Siria, por ejemplo, en este momento, ahí parece que ya hasta un acuerdo entre Moscú y Washington para que este asunto termine, y da la impresión de que el señor presidente de Siria va a salir indemne de este proceso, ¿no? ¿Qué posición tienen los países, las grandes potencias, digamos? Bueno, a nivel internacional, desde el punto de vista del derecho internacional y de las organizaciones de Naciones Unidas, hay un consenso internacional sobre el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la necesidad de la celebración del referéndum. Eso se constata en todas las resoluciones de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. No hay ningún país en el mundo que reconozca a Marruecos su soberanía sobre el territorio. Ningún país en el mundo, ninguna organización. Entonces, ese es el consenso internacional del que hablé sobre, por ejemplo, el tema en África, como lo tienen
todos los países africanos de la región. A nivel de las potencias mundiales, decimos que Marruecos tiene un apoyo muy fuerte por parte del gobierno francés. Francia realmente es el obstáculo en el Consejo de Seguridad ante el tema saharaui y las Naciones Unidas. Veta cualquier resolución, que vaya a defender, por ejemplo, esos es los últimos acontecimientos del año pasado, vetó una resolución presentada precisamente por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para que la misión de Naciones Unidas que está presente en el territorio saharaui tenga dentro de sus potestades vigilar por el tema de derechos humanos de la población saharaui que está bajo ocupación marroquí. Entonces, Francia vetó en contra de esa resolución. No quería que haya una misión internacional de Naciones Unidas, que es su razón de existir en ese plan. Podía informar, podía vigilar por el respeto de los derechos humanos en territorios ocupados. Entonces, de ahí Francia realmente es el país que más apoya a Marruecos. Francia mantiene su vieja posición colonial, ¿no? Desde Vietnam, y a propósito que acaba de morir el general Giap, ¿no? Que ha causado gran consternación en el mundo, ¿no? Por el gran valor estratégico, militar, social y político que tuvo, ¿no? Y ahora el hecho de que Francia, que mantiene en el caso Siria también, y la mantuvo en el caso Libia, también una posición de derecha, cualquiera que fuera el gobierno, que sea el señor Hollande o sea el anterior, ¿no? Y en este caso esta posición contra la República Árabe, no saharaui. Es realmente incomprensible y hasta paradójico que Francia, el territorio de la revolución, de la libertad, igualdad y fraternidad, que esté apoyando una ocupación ilegal, que esté apoyando la violación de derechos humanos en un país. ¿Cuánta parte del territorio saharaui está ocupado por Marruecos y cuánto domina su país? El territorio tiene una extensión de 284.000 kilómetros cuadrados. Prácticamente 2/3 del territorio está ocupado por Marruecos y el otro tercio es donde se desarrolla el Estado saharaui. Entonces, en estos 2/3 ocupados es la zona que da al Atlántico, la zona más importante, donde están los yacimientos de fosfatos, donde están los bancos pesqueros, donde están las grandes ciudades, donde están los puertos. Entonces, Marruecos está ocupando esa parte y tiene aislada a la otra parte a través del llamado Muro de la Vergüenza, que es un muro de 2.700 kilómetros de largo que había construido Marruecos para impedir que el ejército saharaui siguiera avanzando para la liberación del resto de las ciudades. Entonces es un muro que está minado, es la zona más minada del mundo. Se calcula que hay unos 10 millones de minas antipersona y anticarros a lo largo de esa línea que divide el territorio de norte a sur. Entonces, Marruecos está ocupando casi 2/3 del territorio, la parte más ocupada, el más importante, la parte donde están los recursos naturales explotados, entonces, y el resto es el que está bajo. Va a ser una lucha muy larga, entonces, ¿no? La que tiene el pueblo saharaui, ¿no? Yo espero que con el apoyo internacional y con la involucración de la comunidad internacional para presionar a Marruecos, que tiene que respetar el proceso de autodeterminación del pueblo saharaui, que tiene que respetar la celebración de ese referéndum, que es una solución democrática, es una solución consensuada por todo el mundo, en el que el pueblo saharaui podía decidir sobre. Entonces, si hay un apoyo internacional, si hay una presión internacional por la comunidad internacional, por los países sobre Marruecos, que tiene que aceptar la celebración, yo creo que eso se podría resolver fácilmente. Porque hay acuerdos, hay plan de paz, hay negociaciones, hay presencia de cascos azules. Es un tema fácil de resolver. ¿Los cascos azules dónde están? Están en todo el territorio, tanto en la parte ocupada como en la parte liberada. Y entonces su misión es velar por el alto del fuego, que está desde 1991 hasta la actualidad, que se ha respetado. Y entonces tenían también, la tarea de celebrar el referéndum. Entonces están en toda la región. Bueno, ¿hay alguna expectativa, digamos, para que Naciones Unidas pueda cumplir un papel más eficaz? Porque en realidad a Naciones Unidas las grandes votaciones
no le significan nada. Todos vemos que cada año 148 países del mundo dicen que deba desbloquearse a Cuba y no le hacen caso, y solamente se unen pues Israel y alguna otra pequeña nación de por ahí, ¿no? ¿Podemos tener fe en que Naciones Unidas pueda hacer algo en este problema? Y yo creo que sí. Bueno, las Naciones Unidas es una organización donde todo el mundo tiene esperanza en que podría resolver ese tipo de problemas, sobre todo el problema de descolonización, Claro. el problema de la autodeterminación de los Que pueblos. eso pertenece a 2 siglos atrás y todavía no se resuelve ahora, no ¿no? se ha resuelto, estamos en el siglo XXI. Yo creo que en ese sentido seguimos confiando en la comunidad internacional, en la Organización de Naciones Unidas, que podría llegar a resolver este problema no tan difícil. Las perspectivas, actualmente hay un proceso de negociación entre los saharauis y Marruecos bajo los auspicios de Naciones Unidas. Hay un enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, que es el embajador Ross, que está llevando un proceso de negociaciones para poder desbloquear el tema del referéndum. Hay una presencia de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara, entonces todos son indicios que esperamos que podrían llevar a una solución, aunque realmente por la práctica que se ha llevado hasta ahora, un referéndum que se iba a hacer en 6 meses y ahora estamos en 22 años, deja mucha duda de que eso se podría aguantar. Además de eso, bueno, hay una tremenda violación de derechos humanos de la población saharaui en las zonas ocupadas por parte de Marruecos. Es una situación que no se puede tolerar más. Está denunciado por las prestigiosas organizaciones internacionales, por el Parlamento Europeo, por los parlamentos nacionales, el Parlamento de África, etc. Por todas las organizaciones. El rey es inflexible en Marruecos, ¿no? Yo creo que el rey es un rey que realmente tiene que cambiar, que tiene que entender que está en otro... Pero la riqueza está en el territorio que dominan ellos, pues, ¿no? Sí, por eso, esa es una de las razones de la ocupación de Marruecos, es eso, tratando de un territorio cercano, muy rico, con una población pequeña, entonces es una presa fácil para Marruecos, y es una de las razones por las cuales Marruecos invadió el Sáhara, además de otras razones como es la de seguridad, porque el padre del actual rey, Hassan II, en ese momento había sufrido 2 golpes de Estado, 72, 73, y estaba en la necesidad de sacar el ejército marroquí fuera y meterlo, involucrarlo en un problema externo para conservar su... Entonces esa fue también otra de las razones. Otra razón es una razón histórica que tiene Marruecos, de un sueño del gran Marruecos. Marruecos había reclamado toda Mauritania cuando se independizó de Francia en 1960. Marruecos no llegó a reconocer la independencia mauritana hasta 10 años después. Lo reconoció para involucrarla con él en la ocupación del Sáhara Occidental. También lo ocurrió con Argelia, recién independiente Argelia de Francia en 1962, después de una lucha armada. Marruecos ocupa parte del territorio argelino y los argelinos tuvieron una guerra con Marruecos para sacarlo de esa zona del Colon Bachar y de Tindouf, que es la zona a través de la llamada Guerra de las Arenas entre Marruecos y Argelia. Entonces Marruecos tiene esa ambición territorial. Para ellos el gran Marruecos, que tiene límites al sur en ríos de Senegal, y, cuya pretensión es invadir todo el Sáhara, todo Mauritania, parte de Malí y parte de Argelia. Eso es lo cual complica la situación. Pues, sí, entonces, pero esto ya es una cuestión que pertenece ya a la historia. Ha fracasado en todo esto. Entonces ahora está solamente ocupando parte del territorio saharaui y tiene que salir. Embajador, usted habla muy bien el español, en España lo aprendió seguramente, ¿no? Yo lo aprendí en el Sáhara, en España también. Nosotros tenemos al español en el Sáhara liberado en nuestro país como segundo idioma del país. ¿No? Es el segundo idioma. Somos el segundo país en África que habla español. ¿Y por qué no le da un saludo a los árabes que están escuchando el programa aquí o en el mundo? Porque este emisor se escucha en el mundo. Claro, claro, yo mando saludos a todos. Pero en árabe, pues, en árabe. O ya se olvidó, ¿no? No, le puedo decir salam alaikum y saludos. Y entonces pido a todos la solidaridad con el tema saharaui. Es un pueblo que está luchando, tanto de los árabes como de los que no son árabes.
y sobre todo de los peruanos. Lo dijimos al principio de la entrevista, Sí. los peruanos sabemos muy bien de lo que significa luchar por la libertad. Muchas gracias. Y le agradezco su presencia en la voz de acá, embajador. Muchas gracias por la invitación. Ha sido muy grato conversar con el señor embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Ali Salem Sidi Sein, quien ha estado en nuestro programa acompañado por nuestro presidente ejecutivo de la Federación de Periodistas del Perú, el colega Ángel Sánchez Dueñas, y el señor Gary Ayala Ochoa, quien es un experto en temas de ética periodística, ¿no? Estrategia comunicacional. Y estrategia comunicacional, identificación y resolución de conflictos, justo lo que necesitamos acá ahora. Gracias. Hoy día tenemos un Sí. seminario en la Universidad Privada Antenor Orrego Ajá. a las 6 de la tarde, a la cual están invitados todos los que les interese este tema y para que lo puedan conocer. El ingreso es completamente libre. Perfectamente, y muchas gracias por la presencia, Ángela. Embajador, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias a usted.